Bueno, hola, yo soy Mauricio Ballesteros, comunicador social y periodista. Fui habitante y copropietario de la urbanización Continental Towers, una de las edificaciones afectadas con todo el tema de los edificios enfermos en la ciudad de Medellín. Bueno, Mauricio, nos gustaría saber cómo fue ese proceso para llegar a la compra de su propiedad en Continentals, cómo conoció este proyecto y qué le interesó de él. Yo casualmente vivía en una unidad que es vecina tanto de Space como de Continental Towers y de Ascensi, en Altos del Poblado. Altos del Poblado que había sido construido por constructora CDO. Ahí tuve mi primer apartamento, pero lo había comprado ya usado, o sea, yo no tuve ninguna relación con la constructora, no la conocía, en fin. Y cuando empezaron a construir estos dos proyectos, estos tres que eran muy paralelos, nos gustó mucho la configuración de Continental Towers, entre otras porque Continental nos tapó la visual a nosotros, entonces, y tenía vistas hacia abajo, hacia Las Palmas. Bueno, nos interesamos en el proyecto, fuimos, lo miramos, nos gustó. La constructora, pues cuando empezamos a averiguar, era la misma que había hecho el edificio en el que vivíamos ya, entonces nos dio como tranquilidad y seguridad y finalmente tomamos una decisión que fue vender nuestro primer apartamento propio, que era ese, que ya lo habíamos terminado de pagar, meter toda la platica en el otro apartamento, endeudarnos un poco más y listo. Y decidimos hacer esa compra y ese negocio. A la hora de la entrega de este apartamento, ¿en qué estado se lo entregaron? Es decir, ¿estaba ya con todo el interiorismo o estaba en obra gris? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, el edificio digamos que iba muy bien. Nosotros éramos la segunda etapa, la tercera estaba en construcción, que además incluía las zonas comunes, pero el edificio digamos que en su entorno era muy bonito, los halls de entrada, las formas como estaban diseñados, pues eran muy bonitos. Por nosotros digamos que la entrega funcionó bien dentro de los tiempos, los acabados que efectivamente habíamos contratado y acordado con la constructora. Digamos que había una relación que fue desde el comienzo muy fluida, ¿cierto? Y hasta ahí estábamos muy tranquilos. Nos entregaron, nos fuimos a vivir, eh, hubo que hacer, empezaban a aparecer algunas cositas, pero pues como mínimas, nos las fueron organizando. Nosotros alcanzamos a vivir en el apartamento 5 meses. De esos 5 meses hubo uno que estuvimos fuera del país, o sea que no fueron sino 4. Pero digamos que en esos 5 meses no alcanzamos ni a interactuar mucho con los vecinos, saludábamos el del frente, el del lado, que eran igual de nuevos que nosotros. Yo sabía que había un par de conocidos que vivían en el edificio, pues no tenía yo pues, digamos, mayor contacto con ellos, no lo había tenido hasta ese momento. Y llevábamos en realidad muy poco cuando apareció la alerta, no todavía la tragedia, la alerta de Space, que eso fue un viernes de octubre, 11 de octubre, si no estoy mal, que se estalló una columna de Space, el Dagred fue, hizo visita, ordenó la evacuación de la torre 6 de Space, yo no me acuerdo si de la 5, bueno, la evacuación de esa torre. Yo ese día llegué de trabajar por la tarde, llamé a la ingeniera y le dije, vení, puedes venir un momentico a mi casa. Entonces ella vino, le dije que estoy muy preocupado con lo de Space, pues yo lo había visto en las noticias. Nos salimos para la terraza de mi casa, que de ahí se veía Space, la teníamos al frente, y me dijo, no, eso es pura mala prensa, y no va a pasar nada, y no, en eso estábamos. Al otro día, yo estuve todo el día por fuera, volví en la noche con mi esposa y estábamos en la casa cenando. Hoy íbamos a empezar a cenar. Yo me acuerdo que yo estaba en la cocina destapando una botella de vino cuando como una explosión y se fue la luz. Y me dice mi esposa, una bomba. Yo digo, en Medellín ya no ponen bombas, eso no puede ser una bomba. Cuando el vecino de abajo gritaba, me gritaba desde la casa del Mauro, se cayó Space, yo salgo a mi terraza y efectivamente no estaba, sino pues ya la polvareda, ¿cierto? El hongo de polvo. Entonces, digamos que a nosotros ahí dijimos, esto es muy grave, ¿qué está pasando? Pero no alcanzamos cómo a dimensionar. Bueno, lo que hicimos ese día, en ese momento, fue por lo menos salir a ver si podíamos prestar algún servicio. Nosotros vivíamos en el quinto piso, entonces era muy fácil bajar por las escalas porque no había ascensores. Efectivamente, nosotros salimos a Space y no había llegado nadie más, ni organismos de socorro, porque el edificio había quedado sobre la vía, entonces no encontraban por dónde llegar, mientras daban la vuelta, en fin. Nos tocó ver pues cosas muy dramáticas, la gente saliendo de su casa casi que en paños menores, el amigo de este muchacho de David que murió, de Juan Esteban Cantor, diciendo Juan quedó allá, una cosa muy dramática.
Pasó esa noche, digamos que de ahí nosotros nos fuimos pues a otro lado a dormir, nos evacuaron del edificio nosotros porque podía haber riesgo por las fugas de gas y eso, ¿cierto? Al domingo cuando volvemos es que nos empezamos a enterar que aquí había unos antecedentes, ¿cierto? Entonces ya empezamos a conocernos con los vecinos de la etapa uno, los que habían llegado primero a nuestra etapa, y a decir, no, es que nosotros venimos con muchas preocupaciones hace mucho tiempo, es que hay apartamentos agrietados, que es que las grietas son de tal tamaño que uno se para aquí y ve al otro lado, y ahí nos empezamos a enterar apenas en ese momento que habíamos llegado a una edificación que tenía un mundo de problemas y que nosotros nunca nos dimos cuenta. Finalmente los que vivían pues estaban tratando de sortearlos con la constructora, pero que el tema era tan crítico que había acabado de caerse un edificio, había matado a 12 personas. Es decir, que en el caso suyo aún no se habían dado cuenta. O sea, en su caso aún no había visto todos los síntomas que tenía ya y presentaba el edificio, pero otras personas sí. Así es. En efecto, había gente que sí lo estaba notando y ya fue usted, pues que ustedes al suceder esto que lo compartieron. Hasta que no se cayó Space, yo no alcancé a dimensionar y La a gravedad. conocer que algo estaba pasando. Bien. Bueno, a partir de lo de Space, de que pues, salieran a ayudar, volvieran, ¿qué empezó a suceder? ¿Qué empezaron a hablar? ¿Cuáles Listo. fueron los pasos? Entonces empezamos a reunirnos, a buscar nosotros mismos las autoridades y a decir, venga, necesitamos que monitoreen el edificio de nosotros, porque es que es la misma constructora, es el mismo sistema constructivo Space, Continental y Ascensi, que hacen triángulo, los tres edificios, o hacían triángulo, han sido construidas casi que al tiempo, ¿cierto? Con enfoques de clientes distintos, porque cada uno tenía como, la Ascensi era más para personas solas, solteras, Space como para otro tipo de familias, el de otro, en fin. Entonces empezamos como a buscar las autoridades, a pedir que nos hicieran seguimiento, a estar muy pendientes de cómo iba transcurriendo lo de Space, porque además es que nos tocó estar como 15 días, creo yo, no recuerdo en cuánto fue, viviendo con los muertos, porque es que esa gente casi no la encuentran. Se demoraron mucho tiempo sacando esos muertos. Entonces vos para entrar y salir de tu casa todos los días tenías que pasar por una zona de desastre donde estaban unos organismos de socorro buscando muertos. Entonces era el peso de eso, de esa energía, más La incertidumbre. el no alcanzar a entender todavía qué estaba pasando. Entonces nosotros muy rápido tomamos una decisión y es como copropiedad decidimos contratar un estudio con el ingeniero Roberto Rochel, que falleció el año pasado, de AFIT, para que nos hiciera un estudio estructural de nuestro edificio. ¿Por qué se tomó la decisión tan rápido? Porque ellos ya venían con esa inquietud, los que vivían ahí, ¿cierto? Y ya venían pensando, y si contratamos a alguien, entonces digamos que aquí ya hubo un detonante para tomar esa decisión súper rápido. Entonces era municipio pendiente y nosotros contratamos nuestro propio estudio, en teoría la constructora también haciendo estudios, y aquí se fueron cruzando varias cosas. Una, que la constructora decía que sus estudios decían que estos edificios se podían repotenciar. El ingeniero que hacía nuestro estudio diciéndonos, esto hay que tumbarlo y volverlo a hacer, estos edificios no aguantan repotenciación, están supremamente mal construidos, no cumplen con las normas de sismoresistencia, bueno, mil fallas, porque eran muchas las fallas estructurales y constructivas que tenían. Y el municipio muy pendiente, porque es que ya se habían muerto 12 personas. Entonces, yo te dije, la falla de Space fue el 11, el 12 se cae el edificio, te estoy hablando de octubre, y el 29 de octubre yo recibo una llamada, yo había trabajado en la alcaldía, entonces digamos que tenía pues ya como conocidos, amigos, además por uno estar en el medio, pues la gente le va hablando a uno, lo conoce, en fin, y yo recibí una llamada por la tarde de una persona de la alcaldía y me dijo, Mauro, pilas que los van a evacuar. El DAGRED estuvo haciendo visita y no están tranquilos, los van a evacuar esta noche. Entonces yo alcancé esa tarde a irme a alertar a los vecinos, a estar como pendientes, y efectivamente yo diría que como a las 5 o 6 de la tarde llegó el DAGRED con una orden de evacuación, de una inspección, donde todos nos teníamos que ir de la casa porque el edificio amenazaba ruina. Entonces esa misma noche ya nos tocó irnos para un hotel, después de haber vivido, es decir, entre el 12 y el 29 de octubre fueron 17 días de constante incertidumbre, pero además de estar pensando, analizando, moviéndonos con que estos ingenieros avanzaran en los estudios, tomaran muestras, en que la alcaldía no nos dejara solos, en fin, hasta que se llegó el momento de la evacuación y
Ya ahí sí salimos de manera definitiva del edificio al que nunca más pudimos volver. ¿Y a dónde los llevaron? ¿Qué les ofrecieron? Esa noche nos llevaron, y en principio, nos llevaron para un hotel, ahí por los lados del Parque Lleras, al lado del Colegio Palermo, ¿es que se llama? Sí. Sí. Bueno, y ahí estuvimos mientras avanzamos con la constructora en una negociación de un recurso para nosotros poder salir a pagar arriendo. Más que fue muy difícil esa negociación, porque es que en ese momento estaban buscando arriendo también los de Space y los de Asensi. Entonces, no solo la oferta estaba ya muy poca para todos los que estábamos buscando, sino que se puso muy costosa, ¿cierto? Entonces nos tomó tiempo también esa negociación, finalmente llegamos como al acuerdo con la constructora de que nos empezaban a pagar ese auxilio y en la medida que nos dieron el auxilio empezamos a abandonar el hotel, ¿cierto? Habiendo abandonado el hotel, hubo la posibilidad hacia finales de noviembre de empezar a hacer unos trasteos, de empezar a sacar cosas de los apartamentos, pero los trasteos eran programados, no se podían hacer sino 2 en la mañana y 2 en la tarde y de torres distintas. Es decir, en la mañana se podía hacer un trasteo de la torre 1 o la torre 2 y en la tarde igual, porque no se podían sobrecargar de cargas vivas, se llaman, las personas, los seres humanos en las edificaciones. Entonces, porque lo que decían los análisis y los estudios era que a duras penas estaba soportando la carga muerta, es decir, los muebles. Su propio peso. Exacto, ahora para ir a meterle pues gente, entonces eso fue pues con todos unos protocolos de seguridad y de emergencia y nosotros logramos finales de noviembre, como mediados de diciembre, ir sacando pues la mayoría de las cosas, no todas, pero la mayoría de las cosas de esos apartamentos. A partir de ese suceso, ¿qué pensaron ustedes ya cuando vieron real el hecho de que no iban a poder volver a esa casa que con tanto sentimiento habían comprado? Mira, eran muchos sentimientos. Uno, todavía mueven fibras. Eran tus sueños, hijo de puta, es que era tus ahorros, y se te estaba desmoronando todo, se te estaba yendo como agua por entre los dedos. Entonces ese era un impacto muy fuerte, pero no te podías quedar ahí, porque había que ponerle cabeza fría al tema para entender lo que técnicamente estaba pasando, pero además lo que jurídicamente íbamos a tener que enfrentar, porque desde ya se estaba planteando la diferencia de opiniones entre que la constructora quería repotenciar por no reconocernos la totalidad de lo que invertimos, y los técnicos nuestros, el ingeniero Rocha, que nos decía, eso no es repotenciable, eso no tiene ninguna posibilidad de que lo repotencien. Para que te hagas una idea, yo no recuerdo el número exacto, pero era algo así como que estos edificios de nosotros de Continental debían tener 20, 26 pilas, 20, y le faltaban más de 12 pilas de las que están enterradas para obtener el edificio. Imagínate pues. Entonces, eso no tenía forma. ¿Cómo le vas a meter unos pilotes ya a un edificio que ya está construido? Entonces, digamos que hubo que transitar muy rápido de la parte emocional, que fue muy fuerte, fue muy dura, a tener la cabeza fría bien puesta, a organizarnos, que nosotros creo que lo logramos hacer y muy bien, y así lo reconoció incluso el mismo municipio de Medellín, y cuando iban apareciendo los otros edificios, los reunían con nosotros para que nosotros les contáramos nuestra experiencia en materia de organización. Nosotros organizamos por comités, entonces en la unidad había ingenieros, eran el comité técnico, había abogados, eran el comité jurídico, habíamos comunicadores y periodistas, éramos el comité de comunicaciones, y éramos los que nos íbamos moviendo cada uno en su tema, y entonces cómo vamos a contar esto, cómo contamos aquello, que sí contamos, que no, cómo nos íbamos moviendo con todo. Aparte de eso, todo el tema con la misma administración municipal, que le decíamos, no nos dejen solos, ustedes no nos pueden dejar solos a nosotros, porque es que nosotros solos no somos capaces de dar esta pelea. Detrás de eso, la alcaldía incluso contrató un informe adicional con la Universidad de los Andes. Entonces, también con base en ese estudio fue que la alcaldía acabó de determinar que nosotros nunca podíamos volver a ese edificio. Entonces éramos, digamos, en mil temas que implicaban esa organización, que la logramos y que nos permitió pues eso, ir fluyendo. Una situación que era muy compleja porque estábamos desacomodados de nuestras casas, estábamos por ahí rodando, pero pendientes de que el Estado no nos dejara solos, pero que esta gente no fuera a hacer lo que les diera la gana, pero mil cosas en las que estamos hoy todavía, ¿cierto? Que ni siquiera hemos terminado después de más de 10 años, pero, pero que se nos fueron volviendo en esos primeros días la vida a todos. Yo creo que todos estamos más en función de eso que del trabajo y de las familias mismas. A mí pues hubo incluso un momento que un día me levanté en ese hotel todavía, ¿no? Yo no había salido del hotel, yo no veía por este ojo, ya como empañado, como borroso.
No, no, yo me miraba porque yo no veía nada. Bueno, me acuerdo que atendí unas entrevistas de radio y en fin, la esposa se fue a trabajar y después me llamó a mediodía a la hora del almuerzo y me dijo, ¿qué hubo? Y le dije, no, estoy por aquí llegando a una reunión que tenemos con la superintendencia y el ojo, y yo no, igual, y me dijo, pero ¿cómo que igual? No, no, a mí no me importa la superintendencia, a mí no me importan los ladrillos, vamos a ver qué te pasó en el ojo, efectivamente me había dado un derrame. Y me decían en las urgencias de la clínica oftalmológica, agradecí que te dio aquí, que no te dio aquí. Ella, sin tener ni idea, la oftalmóloga me decía, ¿usted tenés alguna preocupación? Entonces, bueno, le contamos, Giovanni, pues antes no te ha pasado nada. Y a todos, muchas cosas. Todos fuimos como atravesando cosas muy distintas en ese momento, pero bueno, había que hacer frente a todas. No se podía descuidar ninguna. O sea, en definitiva, pues, este tipo de problemáticas no solo afectan lo económico, sino también repercuten de una manera incluso permanente en la vida de ustedes, también en cuanto a la salud, Te lo voy a decir, todos los mira, aspectos. producto de eso, nosotros tenemos vecinos que al cabo de estos años ya murieron de cáncer, seguramente esto. Hogares que se desintegraron, niños que han estado o pasaron mucho tiempo en tratamientos psicológicos, porque es que lo que vimos en realidad fue muy fuerte, ¿cierto? Y el desacomodo, entonces sí, sí, aquí hubo muchas afectaciones, cada uno lo asume de manera distinta, hay gente que pudo volver a empezar de cero, hay gente que no tuvo la forma, hay gente que de pronto ni siquiera fue de forma, sino que emocionalmente quedó tan golpeado que no le dio para volver a arrancar, para tomar quizás decisiones. Hay gente que definitivamente no pudo porque hoy están pagándole todavía a los bancos eso que no existe, ¿cierto? Imagínate, ese era otro tema, los temas financieros. Todos los que, todos los que tenemos una casita, un apartamento, normalmente tenemos deuda. Aquí teníamos una deuda y no teníamos casa. Entonces empiece también a sortear con los bancos, ¿cierto? Depende con quién tuvieras el préstamo, unos sí, otros no. Bueno, definitivamente muy complejo por donde lo mires. A partir entonces de lo que me cuenta usted de la reunión, de la comunidad que hizo junto con sus vecinos, ¿qué acciones empezaron a tomar? ¿A qué entidades contactaron? ¿Quiénes dieron respuesta? ¿Quiénes no? Y hasta hoy en día, ¿qué se ha logrado? Bueno, resumen ejecutivo. Digamos que esto han sido muchos años de estar muy alertas. Los primeros fueron muy complejos, porque la constructora en ese afán de repotenciar siempre buscó la manera de tratar de darnos golpes de mano, como que metía un proyecto de repotenciación un 23 de diciembre a las 4 de la tarde, cuando todos nos estábamos yendo de vacaciones para que la curaduría lo aprobara y lo sacara mientras estábamos en vacaciones. Cosas de ese tipo. ¿Qué hicimos nosotros? Nos organizamos, emprendimos dos acciones iniciales, una acción de grupo ante la justicia administrativa en la que demandamos a la constructora, demandamos al ingeniero, fue el que le llevó toda la trampa a las constructoras para que ganaran más plata, demandamos al municipio porque ninguna edificación que se construya se puede entregar sin el visto bueno del Estado. En ese entonces existía el Departamento de Planeación. Planeación debía darle el visto bueno una vez hiciera la revisión y comprobara que estaba construido efectivamente de acuerdo a los planos presentados y aprobados, y Planeación simplemente aprobó sin revisar, ¿cierto? Y nosotros logramos demostrar que no estaba construido lo que estaba en los planos. Entonces demandamos al Estado también por su laxitud, demandamos a las personas naturales dueñas de la constructora, que eran personas muy prestantes de esta ciudad, entre ellas pues un exalcalde y exgobernador, el doctor Álvaro Villegas Moreno, y a sus hijos que eran los que estaban en la cabeza de la constructora, la gerente de la constructora, bueno. Digamos que esa fue una acción. Y otra que es de una acción de garantías del consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Siempre lo que estábamos demandando nosotros era la restitución de nuestros dineros, el pago de unos perjuicios. Siempre creímos que era más fácil que la constructora nos pagara y ya con ese edificio hiciera lo que creyera que debiera ser, que se lo aprobaran, que quedara bien, pero para gente nueva. Pues, a ver, cuando tú te hiciste una idea de que este es el apartamento que compraste, ya te dijeron un mundo de ingenieros que no se puede repotenciar, por más que le hagamos vas a vivir con miedo. O lo que podría ser quizás más superficial, vos lo compraste con esta sala así abierta y cuando llegues va a tener una columna atravesada aquí diagonal, una viga. No, no, es que eso no fue lo que yo compré, ¿cierto? Bueno, siempre creímos que era más fácil para ellos que saben de construcción resolver una vez nos pagaran a nosotros, pero ellos siempre se cerraron
a esa posibilidad. La Superintendencia de Industria y Comercio es el único fallo que en realidad ha salido de estos dos, que fue muy rápido. Yo creo que salió en cuestión de 2 o 3 años. Y efectivamente le ordenó a la constructora pagarnos lo que habíamos pagado indexado a esa fecha, con valores y todo. En ese caso, la normatividad colombiana dice que la superintendencia administra justicia, pero es un fallo que no obliga finalmente. Entonces la constructora, fue muy bonito para enmarcar, pero no nos pagaron nada. Siguió el otro proceso que hasta hoy no tenemos ni el primer fallo, que aspiramos que este año por fin salga después de tantos años ese primer fallo, pero ya se ha venido sentando jurisprudencia en otros casos, como el de Space, como el de un edificio en Río Negro, como el de Bernavento, en el que efectivamente han responsabilizado al Estado y lo han hecho solidario en el pago. Entonces condenan al Estado y a la constructora, pero el Estado tiene que pagarle a la constructora y cobrarle a la constructora, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos pues que con todo lo que se ha venido, incluso en algún momento a un agente de Space le negaron eso, y eso fue a un tribunal y el tribunal falló en este mismo sentido que han salido los otros. Entonces nosotros creemos pues que eso algún día va a salir, pero no sabemos cuándo, porque nosotros no hemos todavía visto el primer fallo. Pero mientras iban llevando estas dos cosas, entonces empezaron a pasar asuntos como que la constructora le apostaba a la repotenciación y le seguía apostando por otros caminos, saltándose estos. Entonces trataba de meter proyectos de repotenciación a la curaduría. Cuando nosotros veíamos, entonces nos tocaba salir a contratar abogados y a contratar peritos para que miraran lo que estaba presentando la constructora y para técnicamente tumbarlo y decir, no, eso no se puede por esto, A, B, C y D, por los estudios que tenemos, por... Bueno, ¿qué más nos pasó con la constructora? No, digamos, muchas cosas de ese tipo. Ellos buscaban por muchos caminos tratar de meterse. Nos dejaron de pagar el auxilio, por ejemplo. El auxilio para el arriendo no lo pagaron sino 6 meses. Nunca más lo volvieron a pagar. Eso hizo que la empresa se tuviera que ir a liquidación. La empresa se fue a liquidación y nosotros íbamos quedando como acreedores de quinta. Es decir, no, la empresa se fue a liquidación porque no nos pagaban a nosotros. Pero cuando le iban a liquidar, nosotros quedábamos de últimos para pagarnos. Entonces, ahí nos tocó meter abogados, logramos que nos dieran una mejor posición dentro del proceso de liquidación. Para nada, porque ellos no tenían nada para liquidar. Parece un chiste y yo tal vez se los había contado a ustedes en algún momento. A nosotros nos pagaron parte de la plata de esa liquidación que nos tenían que dar, que era para reconocernos el auxilio, con la parte de Continental Towers que todavía era la constructora. Es decir, nos pagaron con parte del edificio, con el edificio enfermo, lo que nos tenían que dar por esa liquidación. Entonces, digamos que estos 10 años o más, quizás más de 10 años, en esencia han sido de eso. Han sido de eso, de estar en función de los procesos jurídicos, de estar en función de no dejarnos afectar más por la constructora, de no dejarnos revictimizar, porque finalmente nosotros somos víctimas, víctimas de la deshonestidad y de unas malas prácticas simplemente en función de ganar más. Entonces, han sido años muy complejos en los que unos hemos ido resolviendo la vida, otros no tanto, cada uno de acuerdo a sus posibilidades o en fin, pero dentro de los procesos jurídicos creemos que este debe ser el año definitivo para que por fin salga por lo menos el primer fallo. ¿Qué pasará con el primer fallo? Que el municipio, viendo que no tiene que no tiene otro camino, lo acepte, pero también puede apelar. Entonces, si el municipio decide apelar, esto tiene que ir a otra instancia, tiene que ir a un tribunal, y se tomará otros años. ¿Cuántos? No tenemos ni idea, pero bueno, eso es lo que estamos a hoy. Me gustaría saber su perspectiva del panorama después de este tipo de casos que sucedieron hace más de 10 años. ¿Usted cree que esto ha disminuido o todavía hay muchos casos de edificios enfermos en Medellín? ¿Cree que esto es una problemática ya de ciudad o a qué se puede deber? El tema fue muy crítico. En ese momento, si yo no estoy mal, estuvimos alrededor de entre 11 y 15 edificaciones enfermas. Fueron muchas. Hay gente que efectivamente le repotenciaron su casa y le atravesaron la viga y la columna en la sala. ¿Cierto? Pues a mí es una falta de respeto con la gente. Ya me acordé. Porque de las cosas que tuvimos que ir sorteando, mira, nosotros sin vivir ahí íbamos a tener que seguir pagando valorización. Entonces, otra vez abogados, otro proceso. Impuesto predial. Entonces, para pagar, entonces nosotros, ¿impuesto predial de qué? Entonces, ahí tuvimos incluso que patinar unos proyectos de acuerdo ante el Consejo de la Ciudad para que nos exoneraran del impuesto predial. De hecho, esa primera exoneración se venció y hubo después que hacer otro proyecto para la exoneración de eso. Es decir, mira que es que son un mundo de cosas
que van apareciendo y que van resultando. Fueron muchas edificaciones, yo creo que entre 11 y 17, más o menos, para la época, creo que haber sacado del camino a la persona que le dañó el pensamiento a las constructoras. Es que finalmente es el ingeniero el que crea un modelo donde le dice a las constructoras, mire, usted puede llevar este edificio a este límite y usted gana más, usted echa más plata al bolsillo, ¿cierto? Lo que nunca calcularon era que efectivamente están poniendo la vida de las personas en riesgo y que se les iba a caer un edificio, como se les cayó. Entonces creo que muchas constructoras que le caminaron, pues lo que hicieron fue rapidito enderezar el caminado para evitar esos problemas. Eh, las que finalmente cayeron, pues tuvieron que ir resolviendo. Y las otras, hay muchas que no. Yo tengo amigas constructoras que me decían, no, es que él estuvo donde nosotros y nos ofreció el modelo. Entonces él decía, por cada 100 pesos que usted se ahorre, son 80 para usted, 20 para mí. Con eso me paga. Entonces el calculista que fue finalmente el que trabajó sobre la avaricia de los otros, todos estos procesos los sacaron del camino, porque él fue acusado penalmente por la muerte de Juan Esteban Cantor, todos fueron acusados penalmente, fueron sancionados por las agremiaciones de ingenieros del país, les fueron retiradas las licencias. Entonces creo que haber sacado a vivatos de esto del camino llevó a que la problemática disminuyera o quizás desapareciera. Finalmente el sector de la construcción, y lo dice el mismo Fenalco, cayó en una crisis de confianza muy profunda y en ese momento hubo un parón en las ventas porque la gente no confiaba en lo que estaban construyendo. Entonces las mismas constructoras se tuvieron que encargar, primero, de demostrar que estaban construyendo bien. Segundo, incluso bajo este modelo constructivo se podía construir bien, pero la gente dejó de creer en ese modelo constructivo y volvió a pedir la construcción tradicional. Entonces tuvieron que pasarse al modelo de construcción tradicional. Entonces yo creo que ese es un tema que ya va siendo prueba superada en el país y en la ciudad. Yo tengo alguna relación pues con el gerente de Camacol y después de muchos años volvimos a hablar y él decía, todavía hoy tenemos asomos de falta de confianza en el sector, es impresionante y todo es producto de eso que pasó hace 10 o 12 años. Todavía, pero las constructoras están muy comprometidas en hacer las cosas bien, porque si no generamos esa confianza, pues el sector se para, ¿cierto? Entonces yo creo que es prueba superada, yo creo que fue muy crítico, que trascendió nacionalmente, incluso eso llevó a que se tramitara una ley ante el Congreso de la República que la llaman la ley Space, ¿cierto? Que exige a los constructores el cumplimiento de las normas de sismoresistencia y dice cómo debe ser la aprobación de la entrega del edificio antes de que las personas lo empiecen a habitar, en fin, se detienen muchas cosas. Claro, también le dio unas gabelas a los constructores, por ejemplo, esa ley permitía repotenciar. Entonces fue una de las peleas que a nosotros nos tocó dar porque la ley le estaba abriendo esa puerta a la constructora en el caso nuestro. Pero no, yo creo que se tomaron medidas. La alcaldía de ese momento creo que hizo cosas muy, muy importantes. Que la sucedió, pues finalmente a nosotros nos dejó muy solos. Pero creo que hoy no hay en el país y ni en la ciudad un problema de ese tipo. Ya uno no ha vuelto como a ver nada distinto. Bueno, hace un par de años o quizás 3 o 4 se cayó un edificio en Cartagena, si no estoy mal. No recuerdo bien cuál fue la situación de ese, pero no, uno en el país ya no ha oído como más ruidos de este tema y mucho menos aquí en nuestro medio. Dame, corroboro una información. Es creo que ingeniero Aristizábal. Dijiste Aristizábal. Yo dije, no, es Arbeláez. Aristizábal, sí. Pero dijiste Es Arbeláez. Aristizábal. ¿Eso nos genera un problema? O igual no importa mucho. Bueno, pues, ya puedo retomar, es que estaba nerviosa, quería como corroborar eso pues por si lo ibas a mencionar. Eh, para continuar, igual quiero comentarle que actualmente aún hay casos de edificios enfermos en la ciudad, no solo por este tipo de pronto no por casos tan parecidos como el de Continental, Space y Ascensi, que de pronto son consecuencia de un intento de ahorro, sino también por otros problemas como sí, ahorrar en materiales o faltas de estudios topográficos adecuados, entre muchas otras cosas. Para estos problemas que aún son vigentes, que aún esto pues, parece ser una problemática que afecta a la ciudad, ¿qué cree que se podría hacer o qué exigencias deberían de haber ahora? ¿Qué A ver, mensaje puede dar yo, al yo, yo, respecto? yo sigo pensando que es un problema de Estado, ¿cierto? Es que el garante de las personas, de los ciudadanos, finalmente es el Estado.
creo que se llama la Secretaría de Control Territorial o algo así, la que asumió esas funciones. Ellos son los que tienen que decir si efectivamente el estudio de suelos quedó bien, si efectivamente los estudios topográficos están bien, si los cálculos estructurales de las edificaciones están bien, si lo que se construyó es efectivamente lo que está aprobado por las curadurías en los planos. Creo que ellos, es el Estado el que tiene que seguir siendo garante. Por eso, en última instancia, en todos estos procesos que se han fallado o que están por fallarse, el responsable va a ser el Estado, porque es que no puede ser tan ligero en este tipo de cosas, porque lo que está de por medio y lo que está en juego es la vida de las personas, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí no hay ninguna posibilidad distinta. Eso usted no lo puede confiar a la gente, es que uno no sabe de eso. Ni todos tenemos al lado un ingeniero, un tío, un hermano, un primo o un amigo que vaya y nos ayude. Y si él sabe, por más que sepa qué le muestran o a qué información tiene acceso, para que efectivamente él le dé a uno un concepto, ¿cierto? Y uno en nuestra sociedad, uno va con muchísima ilusión a comprar su casa, ¿cierto? Uno, digamos que lo que más importante tiene en la vida dentro de su patrimonio es la casa, ¿cierto? Entonces, uno va y uno se llena de ilusiones y dentro de esas ilusiones uno se deja mucho deslumbrar por la apariencia, por lo que ve, ¿cierto? Entonces uno va y se enamora de lo que está viendo, pero uno no sabe qué hay de fondo. Puedes tener quien te asesore o no, pero si tengas, no tiene acceso a toda la información. Entonces, finalmente, el garante deberá ser siempre el Estado. Yo no sé, ustedes tienen la posibilidad de buscar la ley Space o acceder a ella. Sí, Bueno, creo que hay algunos lineamientos importantes claro, que fueron producto de esto, sí. pero creo que en el caso nuestro, los municipios, cada municipio Deben es el velar que por es eso. responsable de que lo que le estén entregando a la gente cumpla con las condiciones y con las garantías que tiene que cumplir.